¿Sobre qué vamos a hablar? Algo interesante. ¿Y qué es interesante? Pues la escuela clásica. Ah, sí, la que fundó Adam Smith. No importa, dígalo. Vamos a hablar más sobre eso. La economía clásica tiende a tener un concepto del ser humano como un ser libre, capaz de razonar para buscar su propio bienestar. Con esto pensamos, y podemos razonar también, que el pueblo es el que tiene la responsabilidad de administrar sus propios recursos. Y esto era lo que pretendía Adam Smith. En este momento vamos a hablar un poco más de cómo se originó esta escuela. La iniciación de la escuela clásica se da con la publicación de la obra Las riquezas de las naciones, escrita por Adam Smith en 1776. Esta obra está catalogada como el compendio de enseñanzas mejor escrito, claro, porque es el mejor. Y también es una obra filosófica porque nos hace pensar bastante, en la cual se examina con gran visión los problemas y las dificultades del ser humano y de la sociedad. Podemos anexar que para la mayoría de los historiadores económicos, la riqueza de las naciones es la Biblia de la economía clásica. Todos sabemos que para conocer bien un tema debemos saber por qué surgió esta escuela o dicho tema del que estemos hablando. Por eso en este momento les voy a dar a conocer cuáles fueron los antecedentes para que dieran origen a la Escuela Clásica Económica. El primer antecedente es la Revolución Científica, gracias a Isaac Newton en 1768. Él empieza a originar los que son las leyes naturales y los economistas empiezan a usarlas en sus teorías y en sus prácticas. También ayudó a utilizar temas para las ideologías de intereses propios de las empresas. El segundo acontecimiento fue la Revolución Industrial en 1776. La Revolución Industrial, al igual que la economía política, iniciaron en Inglaterra y llegaron a tener la supremacía en el comercio y la industria a mediados de este siglo. El crecimiento de la industria condujo a mirar los aspectos individuales de la vida económica en el pensamiento actual. Y esto ayudó mucho a lo que fue la escuela clásica, pero eso lo van a saber más adelante. Otros aspectos importantes sobre la Revolución Industrial es que empezamos a apreciar la división del trabajo, la expansión del mercado y todas las invenciones que se fueron adaptando. Una teoría que nos puede explicar muy bien lo que sucedió en esta revolución fue la que nos dejó Lassier, en la que dice dejar hacer, dejar actuar, el mundo marcha por sí solo. Los orígenes y antecedentes de esta escuela, vamos a conocer en qué consistió. Bueno, es una doctrina social que defendió la libertad de los mercados y la libertad de la producción, con conceptos fundamentales de la escuela fisiócrata, adoptados de la economía clásica, que es la escuela liberal. Una nota importante es dónde se ubicaron estos movimientos. Bueno, estos fueron ubicados en Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Y las características? Primero, participación mínima del gobierno, pues ellos pensaban que la economía se debía autoajustar y tender a un empleo, sin la intervención del Estado. Es decir, ellos no querían que el gobierno diera sus opiniones acerca de la economía. La actividad de este se debía limitar a imponer los derechos de propiedad. La segunda característica es la conducta económica de interés propio. Los economistas clásicos decían que el interés es una base natural del humano. Los productores y comerciantes proporcionaban bienes y servicios para obtener una utilidad. Tercera característica, armonía de interés. Con la importante sección de Ricardo, los clásicos le daban importancia a los intereses en una economía de mercado. Cuarta, importancia de los recursos y actividades económicas. Los economistas clásicos pensaban que las actividades económicas, como la tierra, el trabajo y el capital, y las actividades económicas, como lo era la agricultura, el comercio y la producción, enriquecían a una nación. Quinta, oferta y demanda. Es decir, la oferta da a conocer el producto y según los índices de demanda, el precio del mismo puede variar.
¿qué sería mejor que hablar con ellos? Es muy difícil llegar a 1700. ¿En dónde estoy? ¿Por qué tengo este vestido? Estamos en el siglo XVII. En el siglo XVII nació Adam Smith. Vamos a buscarlo. No lo encuentro por ningún lado. Ese es Adam Smith. Vamos. Ahora que recuerdo, David Ricardo también estuvo en el siglo XVII. Vamos. Hola David Ricardo, ¿será que puedo conversar un rato contigo? Hola. Sí, claro, siéntese. David Ricardo, ¿qué opinas acerca de la economía política? Pienso que la economía política debe regir la distribución de la riqueza entre las clases que la conforman. ¿Piensa que el valor está determinado solo por el trabajo? Pienso que el valor del trabajo no solamente está determinado por la ejecución que se tuvo en el presente, sino también por la distribución y la forma en cómo se ejecutaron en el pasado. ¿Qué diferencia hay del precio natural al precio del mercado? La diferencia es que el primero son los medios de subsistencia y el segundo es el crecimiento de la población. ¿Cuál fue su principal aporte para la teoría clásica? Mi principal aporte para la teoría clásica fue la teoría del valor trabajo, que consistía en que el valor del trabajo estaba medido por el tiempo que se había dedicado en producirlo y no por la utilidad que el propietario le podía dar a él. Esta teoría más adelante fue cambiada por el señor Marx y lo que hizo fue mejorarla y hoy en día el mundo se adapta a ella. Después de esas entrevistas con todos, con los dos representantes más importantes, vamos a hablar de los aportes teóricos que poco a poco han construido la escuela clásica. Principalmente vamos a empezar por Adam Smith, que es el padre de la escuela clásica económica. Su principal aporte es el libro de las riquezas de las naciones. Este se divide en 5 libros y un apéndice. Los 2 primeros hablan lo que hoy conocemos como la teoría económica. En el tercer libro se habla sobre un recuento histórico de todos los fenómenos y actividades económicas. Ahí se incluye el desarrollo industrial de Europa Occidental. El cuarto libro nos da a conocer una crítica sobre el mercantilismo y la fisiocracia. Y por último, en el quinto libro podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la hacienda pública. Dentro de sus teorías podemos encontrar la teoría del valor. Para Adam Smith era muy importante encontrar la causa de por qué se enriquecían todas las naciones y la distribuyó en 2 aspectos, el trabajo útil y el grado de producción del trabajo. En el trabajo útil vamos a ver cómo el trabajador productor logra obtener unos bienes materiales y en el grado de producción es cuando un país logra producir mayor mercancía en el mismo tiempo. Para Smith, la mercancía tiene 2 clases de valor, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que se le da a un objeto individual. Por ejemplo, la utilidad que le da cada uno a un cepillo que vendría siendo el bien. También tenemos el valor de cambio, que es la capacidad que tiene un objeto para comprar otros bienes. Algo así como que por un cepillo podemos obtener 3 jabones. Para Smith, la manera de poder determinar el valor de una mercancía era analizar la cantidad de trabajo que se llevaba para poder realizarlo. El valor de uso y el valor de cambio se ven beneficiadas por la división del trabajo, ya que al haber una mayor proporción de capacidad laboral, hay mayor producción proporcional. Como lo notan, hubo un cambio de escenario. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de la distribución. La teoría de la distribución es lo anualmente producido por un trabajo de una sociedad. Y hay una distribución de recursos y 3 ingresos fundamentales. La distribución del valor producido se divide en el salario, en la ganancia y en la renta. En la renta podemos encontrar que hay un terrateniente que es dueño de la propiedad y se le ofrece a unos empresarios para que la exploten y reciba una ganancia. La renta puede variar según si es un recurso agotable o inagotable. Por otro lado tenemos los salarios, que son un número real y nominal. Real porque gracias a esto pueden obtener otros bienes, y nominal porque está expresado en forma de dinero. Son las ganancias, que es el dinero o excedente que queda después de haber suplido lo que es el costo de la mercancía. John Stuart Mill, uno de sus libros fue Sistemas de Lógica, quien hizo un cambio positivo
en el pensamiento moderno. Fue sistemas políticas económicas, cual trató de sustituir al de las riquezas de las naciones, el cual decía que era imperfecto. Jeremías Bentham, una de sus obras económicas más reconocidas fue Defensa de la usura, en la cual atacó a Smith. Él decía que el Estado no tenía que participar y también respaldó las restricciones y el egoísmo. Él trató de hacer una separación entre la riqueza y el poder. Además, las principales tesis que él tuvo fijas fueron la producción, que fue la tierra, y el trabajo. Otra fue la distribución, que partía de la riqueza. Uno de los principales aportes que realizó David Ricardo para la Escuela Clásica Económica fue su libro principal titulado Los Principios de Economía Política. David Ricardo, al igual que Adam Smith, pensaban juntos que la teoría del valor no solamente era ese precio que no se remuneraba en el salario, sino también aquellos que se derivaban de la renta y de la ganancia. En esta teoría encontramos un capital fijo. Este capital fijo nos hace pensar que el trabajo humano se divide en diferentes cantidades según la mayor o menor tecnificación de la empresa. Por esta razón se manifestó que ello también aumenta el rendimiento neto de la producción, pero de igual forma disminuye el rendimiento interno. Juan Bautista Sáenz, su principal aporte a la economía fue su obra titulada Tratado de Economía Política. Él agrupó los postulados económicos bajo los títulos de distribución, producción y consumo. Él, aprovechando de su condición de propietario de una fábrica de textiles de algodón, introdujo el término entrepreneur, que significa empresario. Esto lo hizo para distinguir al prestamista de fondos de aquellos que combinan tierra, mano de obra y capital para formar empresas de negocios. En su obra expuso la conocida ley de mercados, en la cual explica que es la producción la que abre mercados a los productos, es decir, los productos se intercambian con otros productos. Recomienda moderar el consumo, afianza la solidaridad interdisciplinaria y justifica el libre comercio. Después de hacernos escuchar todo sobre la escuela clásica, es momento de decir adiós. ¡Adiós!